A ver, espérame un ratito que no encuentro mi cargador y si no encuentro mi cargador es feo. A ver, espérame. Ay. Ya chicos, a ver, me van a esperar un minuto porque recién. Ya, a ver, ¿se me escucha bien desde acá? Sí, se te escucha bien. Ya, a ver, déjenme un minuto voy a proyectar desde mi celular porque mi laptop se acaba de morir y creo que he dejado mi cargador en el SEM. Así que, a ver, vamos a. Lo bueno que justo antes de que se apagara la laptop, tengo mis diapos en mi WhatsApp, así que desde ahí lo voy a proyectar. A ver, déjenme un ratito que descargue. Ya, a ver, veamos. Y ahora vamos a proyectar. Me avisan si se ve o no se ve. A ver, espérenme un ratito. Ya está. A ver cómo lo giro. Ah.
ver, espérame un ratito más. A ver, ahora sí debería girar. Ya. Chamari. Nunca había compartido así. A ver. Presentar en una reunión. Ya bueno. Ahora tendré que poner así. Ya, entonces, se ve mi diapo, ¿no? Chicos. Sí, 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 se puede ver. Ya. A ver, para ser puntual lo de hoy, yo igual se las voy a compartir más adelante, con su delegado. Y bueno, en este caso, la parte de que a ustedes les corresponde de cabeza, si no me equivoco, es la articulación temporomandibular, lo que vendría a ser la región de la cavidad oral, región parietal, las regiones superficiales de la cara, y adicionalmente a eso, lo que sería ojo y oído, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, la cabeza es el órgano más complejo del cuerpo. Y lo ideal es reconocer cómo se debería estudiar, ¿no? Primero estudiar los huesos, luego los músculos, vasos y nervios, y de ahí estudiar las regiones. En este caso vamos a hacerlo puntual porque, como ustedes saben, es un repaso. Entonces, en este caso, a ver, vamos a ver. Esto es cabeza, esto es el nervio trigémino. El nervio trigémino, como ustedes saben, va a tener tres ramas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las ramas sensitivas van a estar por territorios del quinto uno, del quinto 2 y del quinto 3. Precisamente la enfermedad clásica para poder ver eso es el herpes zóster, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? La carótida, el triángulo de la muerte. A ver, vamos a los que a ustedes les sirve ya. Primero que nada esto. Región del cuero cabelludo. La región del cuero cabelludo, quizás lo más importante es saber que tiene capas y que la más importante es la número 4, ¿no? La del tejido conectivo laxo o la área peligrosa. ¿Por qué? Porque es una zona donde se acumula el pus y la sangre, acuérdate. Tejido conectivo laxo, ¿no? Dentro de la famosa scalp. De ahí que está inervado por todos los quintos y por el plexo superficial, ¿no? El cervical superficial. Esta es la primera región importante que tienes que tomar en cuenta y es la región temporal. La región temporal tiene límites ya definidos que van a ser la línea temporal superior, la línea temporal, en este caso superior es para la fascia, la inferior es para el músculo. Y como todas las regiones, la línea temporal vamos a usar solo la superior. En la inferior tenemos al arco cigomático, a la cresta esfenoidal, y en lo que vendría a ser en la parte anterior tenemos a la apófisis cigomática del frontal y a la apófisis frontal del cigomático, ¿no? Y atrás tenemos a lo que sería todo lo que sería la cresta supramastoidea. Es decir, esa fosa roja que vemos abajo a la izquierda, envuelta por el músculo, toda esa es la región temporal, ¿no? Y está delimitada por todo esto que vemos. Pero por dentro, ¿qué vamos a tener? Primero que nada, el contenido, ¿no? Y son tres cosas que te tienes que acordar. El terion, el músculo temporal que se inserta en la temporal inferior, no como la fascia, y el van temporal profundo. Ok, aquí esto es debate, ¿ya? Pero en el anfiteatro manejan lo siguiente. Hay tres temporales profundas, la temporal profunda media, la anterior y la posterior. Miren el gráfico de la derecha y ahí van a ver que, por ejemplo, en esta diapositiva se ve anterior, media y posterior. La anterior y la media salen de la maxilar interna y la posterior sale de la temporal superficial, en cuanto a las arterias, ¿no? Y en cuanto a los nervios, van a salir la anterior y la posterior de dos troncos y la temporal media sale directo, ¿no? Pero
hay que tener en cuenta que en el néter, por ejemplo, en la imagen del centro, que tiene una línea que dice que no, ahí lo denominan temporal profundo anterior y posterior sin darle existencia a la media, ¿no? Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque actualmente a veces hay literaturas que hacen eso, pero no es lo mejor, no es lo más correcto, ¿no? Así que acuérdate de esto nada más. Región temporal, límite por la fascia, por donde se inserte, contenido, el terion, que es el punto craniométrico de la zona de debilidad de la arteria meningia media, donde si te golpean en un box, por ejemplo, pum, te mecen, te pueden hacer un hematoma epidural, el músculo y el ván temporal profundo. La segunda, y te la resumo en esta diapositiva suficiente, es la región masseterina. La región masseterina, aunque se ve tan simple, tiene varias preguntas que se pueden sacar. En primer lugar, sus límites, ¿no? Arriba por el arco cigomático, que es eso que estamos viendo ahí, ¿no? El hueso. Abajo, por lo que sería el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Posterior por su borde posterior de la rama de la mandíbula y anterior tenemos al músculo macetero, ¿no? Su borde anterior. Entonces, toda esa zona que está entre la parótida y la lengua es la región maceterina. Y como te estás dando cuenta, es una región de paso. Hay zonas, hay estructuras que lo recorren y hay estructuras que pertenecen a la región. Entonces, ¿cuántas estructuras lo recorren? 4. Primero, la arteria facial transversa, que es esa cosa roja que vemos arriba del verde. ¿Ok? Esa arteria roja que está saliendo de la parótida es la arteria facial transversa. La segunda son los filetes nerviosos del nervio facial, los ramos cigomáticos y los ramos bucales. La tercera es el conducto de Stenón o conducto parotidio. Es decir, esto recorre por encimita, no la atraviesa, no la perfora, pero es importante que lo recuerdes. Recorre por encimita, ¿ok? El conducto de Stenón o conducto de la parótida. Y las arterias y venas faciales vienen por abajo, ¿no? Hay veces ese vaso azul, que es la vena, como quiere subir, por debajo del macetero con la arteria, ya. Esos dos van subiendo. Entonces, si yo te tuviera que preguntar, ¿cuál es el contenido superficial de la región maceterina? Sobre todo dos cosas importantes. Estenon, los vasos faciales y ya si quieres lucirte, los ramos del nervio facial, los ramos terminales, motores, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Y quién es propio de la región? El músculo, pues el músculo macetero que tiene dos vientres. Y esos dos vientres van a estar irrigados e inervados por el van maceterino. Entonces, en la imagen del néter de la derecha, lo que tú puedes ver es que hay un tronquito chiquitín, ¿no? Que está cayendo. Entonces, ese cachito chiquitín que se encuentra ahí en esa escotadura entre la apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula, esa hendidura, por ahí está saliendo un van. Entonces, cuando a ti te pongan en el examen práctico un macetero y lo recojan y veas que hay unos tubitos que van al macetero, esos son, en este caso, los vasos maceterinos. Listo. La otra región importante es la región parotidia, ¿no? Y la región parotidia va a estar compuesto principalmente por la celda parotidia. Entonces, vamos a tener aquí al conducto auditivo externo por arriba, atrás a la mastoides y alecón, abajo a lo que sería el ángulo inferior de la mandíbula y a lo que sería en este caso, adelante a el borde posterior de la mandíbula, ¿no? A la rama y a la ATM. Entonces, toda esta región va a estar conformada por dentro por una celda parotidia. Y esta celda parotidia, a su vez, tiene un contenido interno, la glándula parótida propiamente dicha. Entonces, mira, no es lo mismo celda parotidia que glándula parótida. La celda es esa bolsa dura que envuelve a la parótida. El nervio facial, que como estás viendo en esa imagen, lo penetra. El nervio más importante de todos, que es fija de examen, el nervio aurículo-temporal. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Nervio aurículo-temporal. Ese nervio es todopoderoso en esta región. Ese es el nervio más importante, incluso a veces de la cara, porque tiene muchas cosas. La vena retromandibular que sale detrás para formar la yugular externa y las ramas de la arteria carótida externa. Entonces, mira, en este gráfico de la región parotidia, ¿qué cosas debo tener yo? Voy a tener en este caso a la glándula parótida, voy a tener al nervio facial, al nervio auriculotemporal, a la vena retromandibular y a las ramas de la arteria carótida externa. Ojo, dato importante, ¿cómo drena la región parótida? Por el conducto parótido de Stenón. Y eso también ha sido pregunta. ¿Quién atraviesa o a quiénes atraviesa el conducto de Stenón? Primero atraviesa o recorre superficialmente al macetero. Se mete a la bolsa adiposa de Bichat, esas bolsas de los cachetes, ya, esa bolsa de Bichat también la penetra. Atraviesa el buccinador y desemboca en la segunda molar superior. Pregunta de examen, ¿dónde desemboca Stenón?
esté en donde desemboca en la segunda molar superior. Tú tienes tres molares, las dos que ves y la del juicio, que es la del fondo. La que es anterior a la del juicio, ahí la encuentras, a extenon, arriba, ¿ya? En la encía. Entonces, otra vez, ¿cuáles son las estructuras que atraviesa el macetero? Digo, que atraviesa el conducto parotidio, el macetero, la bolsa de Bichat, el buccinador. Son tres cosas. ¿Y dónde desemboca? En la segunda molar superior. Listo. Ahora, la glándula parótida como tal tiene esas relaciones que te las he dejado a la derecha, que no es necesario que te las memorices, pero la inervación de la glándula parótida recontra es necesario que te las memorices. La inervación de la glándula parótida es de dos tipos, o secretora o sensitiva. Entonces, la sensitiva, que es información que llega a la parótida, o sea, es información aferente, va a estar dada, como ves abajo, ¿por qué nervio? Por el aurículo temporal. Es decir, cuando tenemos parotiditis, cuando tenemos paperas, ¿quién duele? Duele el aurículo temporal. También parte del nervio auricular mayor, ¿ok? Listo. Ahora, ¿qué más debo tener aquí? La inervación secretora obviamente es de dos tipos, o estimulo o inhibo, ¿ok? Es decir, o hago que salives, hago que babees, o quito la baba. Entonces, si hago que babees, la pregunta es, ¿quién hace que tú babees? El parasimpático, porque acuérdate que el parasimpático es un sistema de reposo, de ganar energía. En cambio, el simpático es un sistema de lucha, de gastar la energía. Entonces, el parasimpático viene en este lado, acuérdate, parasimpático es cráneo sacro, simpático es tóraco lumbar, parasimpático es cráneo, o sea, son nervios craneales. Pregunta de examen, ¿cuáles son los nervios craneales que son parasimpáticos? El 3, el 7, el 9 y el 10. Otra vez, el 3, el 7, el 9 y el 10. Y en este caso, ¿quién va a ir a la parótida? El 9. Hay dos núcleos salivares, el salivar superior y el salivar inferior. El salivar inferior es para la parótida, el superior es para todo lo que sea, en este caso, glándulas salivales, que no son parótida, todas, ¿ah? Labiales, mucosas, submandibular, sublingual, la lágrima, todo eso es para el núcleo salivar superior, que está en el tronco. El núcleo salivar inferior es para solo la parótida. Utiliza el 9, que es lo que estás viendo ahí en el dibujito en este chiquito, y baja, ¿no? Al ganglio, el ganglio glosofaringeo inferior. Luego del glosofaringeo inferior, lo que va a hacer es subir, ¿no? Por el nervio timpánico y se mete a la caja del oído. Sale de la caja del oído como petroso menor. Este petroso menor hace una sinapsis en el ganglio óptico y vamos a tener de que de ahí utilizan, así como te utilizaron a ti, utilizan el nervio auriculotemporal. Utilizan el nervio auriculotemporal para llegar a la glándula. Entonces, mira, el nervio auriculotemporal, ¿te acuerdas para qué era? Cuando vimos al inicio, el nervio auriculotemporal tenía parte de la inervación del quinto 3 en la piel, de la cara superficial. El nervio auriculotemporal tiene la inervación sensitiva de la glándula parótida y también lleva coladamente, pero lleva la inervación parasimpática secretora estimulante a través de él, del 9. El 9 lo utiliza a él. Entonces el nervio auriculotemporal va teniendo varias funciones, acuérdate. Y la parte simpática viene desde el tórax, ¿no? Como estás viendo ahí. Y utiliza los ganglios cervicales superiores para llegar a través de las arterias como plexos. Listo. Entonces, mientras que lo parasimpático hace que tú babees, lo simpático te quita la baba, ¿no? Y como tú sabrás, en este caso lo simpático y lo parasimpático se diferencian también en otra cosa, ¿no? En este caso, tú vas a babear cuando estás peleando, ¿no? ¿Verdad? Tú babeas cuando estás comiendo. Así que eso es importante. El 9 está relacionado mucho a eso. Ahora, lo que te tenías que acordar es que la glándula parótida, ¿qué tipo de glándula es? Es una glándula salival. ¿Pero qué tipo? ¿Serosa o mucosa? A ver, supuestamente han tenido un repaso de esto, creo. Entonces, las glándulas salivales, ¿qué tipo de glándulas de secreción hacen? ¿Mucosa o serosa? ¿Quién sabe? A ver, para que abra su micro, porque no los puedo leer. 3, 2, 1.
Ya, entonces los voy a jalar a los de esto. Glándulas serosas. Es decir, su prioridad es no tanto ni siquiera la cantidad, sino la liquidez de la saliva. ¿Ok? Va a ser una enzima rica, va a ser una saliva rica en enzimas, la de la parótida. Por eso que tiene que ser tan grande, porque tiene que tener un montón de proteínas. Ahora, acuérdate siempre, ¿quién inerva la parótida? ¿Quién lleva su dolor? ¿Y quién lleva también la parte de estimular la salivación? El aurículo temporal. Esto de los músculos de la mímica no es necesario que lo veas, el facial tampoco. A ver, sigamos bajando. Y ahora vamos a la siguiente parte, ¿no? A ver, en esta parte me acuerdo que también están los músculos de la masticación. Y de los músculos de la masticación solo es importante que te acuerdes de los cuatro, ¿no? ¿Cuáles son los cuatro músculos de la masticación? El temporal, el macetero, los pterigoideos, lateral y medial. ¿Cuál es ¿Y por qué te los enseño? Porque los cuatro van a actuar sobre la ATM. ¿Qué es la ATM? La articulación temporomandibular. La ATM es la que abre y cierra la boca. Entonces, ¿cuáles cierran la boca? ¿Cuáles participan en el cierre de la boca? Macetero temporal y pterigoideo interno medial. ¿Cuál es el principal? El macetero. ¿Y cuál es el que abre la boca? El pterigoideo lateral. Específicamente, su fascículo superior o su fascículo esfenoidal, ¿no? Como te has dado cuenta, mira, en la primera imagen abajo que dice músculos de la masticación, ese musculito que es horizontal, que se inserta en el cóndilo de la mandíbula, tiene dos vientres, uno superior y uno inferior. El superior, si te das cuenta, ahí hay un cachito que se llama menisco. Entonces se inserta en el mismo menisco y hace una especie de subluxación cuando tú abres la boca. Ahora, de estas regiones, que son la región cigomática y la región pterigopalatina, que no es necesario que las conozcas todas de lleno, pero solo para que sepas que existe, así como hay una región temporal, hay una región abajo de ella. Mira la imagen de la derecha, de la flecha azul, ¿no? Que es bajar por detrás de la rama de la mandíbula, lo que sigue, ¿no? Ese espacio que está entre el cráneo y la mandíbula. Esa región es la región cigomática. Es un cubito. Y ese cubito, como contenido, va a tener 7 cosas. Lo primero, la articulación temporomandibular, que es lo que vamos a ver ahora bien. Lo segundo, que son los músculos, ¿no? Lo tercero es la arteria maxilar interna. Lo cuarto vendría a ser lo que es el plexo venoso pterigoideo y la vena maxilar interna. Luego el quinto tres, el ganglio óptico y el nervio cuerda del tímpano. De esto que me importa que te acuerdes, esto nomás, la ATM. Entonces, ¿en qué consiste y qué tienes que acordarte de la ATM? La ATM es una articulación de qué tipo? Elipsoide, condilia, porque es un cóndilo con un menisco. ¿Cuál es la función de los meniscos o discos articulares? Aumentar la superficie de conjunción, es decir, aumentan el contacto entre dos estructuras que no deberían contactar también. Es como esa amiga que te hace el bajo, aumenta tu contacto, ¿ok? Listo, lo mismo. Es el disco articular o menisco, es aquella estructura extraarticular que aumenta la superficie de conjunción, tal cual te lo pueden preguntar, ¿ah? Entonces, las elipses, en este caso, ¿qué movimientos hacen? De deslizamiento anterior, posterior, flexión, extensión, lateralización, pero no pueden rotar. Por eso que tú no rotas la mandíbula. Tú solo haces un movimiento conjugado, ¿no? Que se le va a llamar diducción o molturación, que es cuando junto todos los movimientos y hago que la mandíbula dé vueltas. Pero la mandíbula tiene elevación, descenso, lateralización, pinza oclusales cuando junto los dientes y sonrío. Anteropulsión, que es llevar la mandíbula hacia adelante, retropulsión, que es llevar la mandíbula hacia atrás, y diducción es moverlo todo, ¿no? Entonces, ¿qué más es importante? Está formada por su cóndilo mandibular, por una fosa condilia temporal, es una articulación entre la mandíbula y el hueso temporal, tiene el disco articular, que ahí quien se inserta, el pterigoideo lateral, su fascículo superior, también tiene ligamentos, tiene una cápsula, y aquí viene lo importante, ¿no? ¿Quién irriga a la articulación temporomandibular? El que le irriga va a ser la arteria temporal superficial y la auricular profunda, primera rama de la maxilar interna. Y la segunda pregunta es, y esto también nuevamente para que veas qué tan importante es este bendito nervio, ¿quién inerva a la articulación? Es decir, si tú te dislocas, ¿quién transmite ese dolor? Nuevamente el nervio aurículo temporal. Entonces, mira, ¿cuántas funciones va a tener el aurículo temporal? Media, la inervación sensitiva de la piel del quinto tres cerca a la oreja.
También es la inervación sensitiva de la parótida. Es la inervación secretora de la parótida. Es la inervación sensitiva de la ATM. ¿Ok? Listo. Esto de las ramas de la maxilar interna no es importante que lo sepas. Eso tampoco, solo teníamos que ver aquí la ATM. Y bueno, ¿no? En este caso, algo que sí tenemos que recordar un poco es cómo llega el nervio cuerda del tímpano, porque nos va a servir para la cavidad oral. Ahora, este nervio cuerda del tímpano está transmitiendo dos tipos de fibras. Fibras aferentes viscerales especiales, es decir, del gusto, para los 2/3 anteriores del gusto, porque el cuerda del tímpano es parte del séptimo, y nervios eferentes viscerales generales, es decir, secretores de glándulas, como les dije, ¿no? Todas las glándulas que estén por encima del paladar le pertenecen al petroso mayor, no menor, menores de la parótida, al petroso mayor. Y todas las que estén abajo, que también es el séptimo, ¿ah? Y todas las que estén abajo de lo que sería, en este caso, el paladar, van a ser glándulas que le pertenezcan a este nervio cuerda del tímpano. Han salido. En este, en este caso vamos a tener que van a utilizar este nervio cuerda del tímpano al nervio lingual, ¿ok? Va a utilizar al nervio lingual. Acuérdate de eso. El nervio del tímpano utiliza al nervio lingual, así como el petroso menor utiliza a lo que sería aurículo temporal para llegar a la parótida. El nervio cuerda del tímpano utiliza el nervio lingual para llegar a quiénes, a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. Y tiene su ganglio incluso, ¿ya? Luego tenemos a la fosa pterigopalatina, y esta fosa pterigopalatina me va a mediar a este ganglio, que es el ganglio de Meckel, ¿ok? ¿Y por qué es importante este ganglio? Porque este ganglio va a llevar eferencias para lo que serían las glándulas, la lacrimal y las glándulas mucosas de la cavidad nasal y de la cavidad oral. ¿Ok? Como te digo, todo lo que está encima del paladar está mediado por este ganglio de Meckel. Y utiliza el petroso mayor, utiliza también al nervio vidiano, que es parte del petroso mayor, y también utiliza lo que sería nervios que van a subir, ¿no? Como el cigomático temporal. ¿Y quién es el que inerva las glándulas abajo del paladar? La cuerda del tímpano, que en vez del ganglio pterigopalatino, ellos tienen su ganglio submandibular. Listo, ahora, en la región nasal, que creo que no te lo han mencionado tanto, quizás lo más importante es, en este caso, es saber lo del tabique, ¿no? ¿Quiénes son los que forman el tabique? La lámina perpendicular del etmoides, el vómer y la cresta del maxilar y del palatino. Son 4 huesos con el cartílago nasal. Eso es lo más importante. Vamos a tener cornetes y vamos a tener meatos abajo de ella. Entonces los meatos van a ser, en este caso, se cuentan desde abajo para arriba, inferior, medio y superior. Y hay cosas que desembocan en cada uno. En el inferior, por ejemplo, vemos al conducto lacrimonasal o nasolacrimal. Ese es el de abajo. En el del medio drenan el conducto del seno frontal, el conducto del seno maxilar y las celdillas etmoidales. Y en el de arriba drena el seno esfenoidal. ¿Ves cómo te estamos dando cuenta? Su irrigación es por el plexo de Kieselbach y por la esfenopalatina. Por eso que tenemos hemorragias anterior y posterior. Y por último, bueno, acá se ven los senos paranasales, ¿no? Como lo de Shingeki, que son las cavidades anexas que estábamos mencionando que drenan en estos meatos para poder sacar la mucosidad, ¿no? Que hay de ellos, porque se puede acumular. Ahora sí, la región oral. Y aquí sí préstame atención porque esto sí he visto que te lo van a tomar bien en tu examen. Entonces, la región oral, ¿qué cosa es? Es una cavidad irregular. Su primer segmento de tubo digestivo tiene las siguientes funciones: masticación, insalivación, gusto y modificaciones del sonido laríngeo, la voz articulada. Otros nombres: boca, región oral, cavidad oral o cavidad bucal. Situación: ¿dónde está? En la parte inferior de la cara, inferior a las fosas nasales, superior a la región infraoidea. Su forma tenemos que va a ser ovalada, es un plano horizontal, más o menos, en el que el diámetro mayor es el anteroposterior. ¿Y qué más vamos a tener? Que el orificio que comunica hacia afuera es el orificio de la boca o hendidura oral. Y el orificio que está hacia atrás, ¿quién va a ser? El istmo de las fauces. ¿Ok? El istmo de las fauces, que lo comunica con la
orofaringe. Y va a tener dos grandes partes, ¿no? El vestíbulo oral, que, ¿qué cosa es un vestíbulo? Es una recepción. Es un lugar donde lo que vamos a tener es que recibe, ¿no? Y es todo lo que está entre los cachetes y los dientes. Es decir, es todo lo que está entre el vestíbulo oral, que es propiamente la cara interna de tus mejillas, y lo que vendría a ser los dientes, ¿no? Y luego adentro de los dientes va a haber la cavidad oral propiamente dicha. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que, en este caso, la región bucal se va a conectar, ¿no? Con la orofaringe, para pasar a la laringofaringe y llegar al esófago. Otros anexos que va a tener van a ser los dientes, las encías, las amígdalas y su principal contenido va a ser el órgano de la lengua. Entonces, las paredes de la región bucal, ¿cuáles son? La pared anterior vendría a estar dada por, en este caso, el plano cutáneo, la piel, que está formada por folículos pilosos, y el plano mucoso, ¿no? Que es ese borde rojo. Tenemos un labio superior, tenemos un labio inferior, el límite se le llama filtro, esas se le llaman las comisuras, ¿ok? Esas esquinitas se les llama las comisuras, y precisamente en la parte interna se le va a llamar modiolos. ¿Cómo se le llama modiolo? Porque te pueden preguntar eso, ¿no? Estas zonas del orbicular de los labios, donde se da la vuelta y cruza, se les llama modiolo. Ahora, es entrecruzamiento de fibras musculares. En la parte posterior lo que vamos a tener es piel, mucosa cornificada, tejido celular subcutáneo y la parte muscular, ¿no? Listo. En las paredes laterales, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al músculo buccinador. ¿A qué músculo? Buccinador. Ese músculo buccinador es el que cierra prácticamente toda la cavidad oral. Es el eje de la boca, ¿ok? Es lo que vuelve a ese plano óseo una cavidad. Es el que los delimita. Las mejillas están prácticamente marcadas por estos músculos, ¿ok? Y van a contener ¿a quién? Van a contener en este caso a la piel, al tejido celular subcutáneo, donde encontramos la bolsa de Bichat, al buccinador, la parte submucosa donde hay glándulas salivares y la parte mucosa. Sobre todo recordar que la papila del conducto parotidio va a estar en el segundo molar, acuérdate, segundo molar, arriba. Y ese se le va a llamar el triángulo retromolar, ¿ok? El triángulo retromolar. Entonces, todo eso es importantísimo, ¿ok? Vamos a tener en cuenta primero la parte de arriba, que es la desembocadura de la papila, y el triángulo retromolar abajo, que es importante ¿para quién? Para la ubicación de la anestesia de lo que sería la arcada inferior. Ahora, el paladar, a su vez, va a ser la región superior, no la región palatina. ¿Y quiénes conforman la región palatina? El paladar duro y el paladar blando. Entonces, en la imagen del centro vamos a ver que el paladar duro conforma los 2/3 anteriores y el paladar blando conforma el tercio posterior. Pero si evaluamos netamente paladar duro, vamos a ver que aquí la relación es 3/4 del maxilar y 1/4 del palatino. Otra vez, toda la parte de hueso es 2/3. Toda la parte de atrás es 1/3. O sea, la relación es de 2-1, ¿no? Porque es 2/3, 1/3. Pero si solo veo la parte ósea, el paladar duro está formado por 2 huesos. El maxilar es 3/4 y el palatino es 1/4, o sea, la relación es de 3-1. Es matemática nada más, ¿ok? Y vamos a tener ahí glándulas palatinas, y quizás lo más importante aquí es quiénes lo drenan, ¿no? La esfenopalatina y el nervio nasopalatino, y el nervio palatino mayor. ¿Quién es la pared posterior? Y aquí hay otra cosa importante, ¿no? El istmo de las fauces está formado por esa línea que ves ahí punteada a la derecha. El istmo de las fauces está marcado por quiénes, por lo que sería la aponeurosis palatina, que va a ser parte de lo que sería el músculo tensor del velo del paladar, la parte muscular, la submucosa y la mucosa, ¿no? Y esa bolita que cuelga, como parece una uva, le pusieron úvula. Pero úvula, uvas, ¿cómo se dice en latín? Estafilo. Por eso que los músculos que están alrededor de ellos se les llama periestafilinos. El músculo que va a la lengua, glosoestafilinos, ¿ok? Palatoestafilinos, y así vamos bien. Ahora, vamos a tener en cuenta que hacia los costados vamos a tener dos pilares, que ahí tú lo estás viendo de rosado y de verde, ¿no? Los pilares anteriores y los pilares posteriores. Cuando yo digo pilares es porque sostienen un techo. Entonces,
estos dos pilares están sosteniendo el paladar blando. ¿Y por qué es importante? Porque entre ambos pilares se va a hacer una fosa que es la fosa amigdalina o fosa tonsilar. ¿Ok? Amígdala y tonsila es lo mismo. Entonces, ¿quién forma el pilar anterior? Pregunta de examen. Sí, a ver, quiero que lo razones. Si todo es paladar y uno va a la lengua y el otro va a la faringe, tenemos que uno será palato gloso y el otro palato faringe. Acuérdate, el palato gloso es el único músculo de la lengua, de esos que terminan en gloso, que está inervado por el vago. Todos los demás están inervados por el hipogloso. Todos los que terminan en gloso, inervados por el hipogloso, excepto, acuérdate siempre, todas tienen una relación estable, pero tu amiga la bandida, ¿con quién se va siempre? Con el vago. Acuérdate, el vago. Esa excepción se fue con el vago. Luego en la región bucal hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cómo está colgando ese velo del paladar. Entonces, hay un músculo que se le llama el elevador del velo del paladar, ¿ok? Que va a ser el periestafilino interno o medial, y hay otro que es el tensor del velo del paladar, y ese es el periestafilino externo. Listo. Luego tenemos acá al palato gloso y al palato faringe, ¿no? Que van a ser los famosos pilares. Y bueno, la irrigación, como ya te hemos mencionado, está formada de esta manera, ¿no? Por la arteria palatina mayor y por la esfenopalatina, y en este caso el drenaje venoso por el plexo venoso pterigoideo. Ahora, el piso de la boca, eso es pregunta de examen desde cuello. ¿Quién lo forma? El músculo miloioideo. El genioideo apoya, pero el principal músculo del piso de la boca es el miloioideo. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? No solo es el miloioideo, va a estar apoyado de otros demás músculos. Acuérdate de eso. Ahora, la lengua, y acá hay que recordar algo rápido, ¿no? Entre el miloioideo y el hiogloso se va a formar un famoso hiato, que se le llama el hiato hiogloso miloioideo. ¿Quiénes pasan en el hiato hiogloso miloioideo? En este caso, el conducto submandibular de Wharton. Número 2, el nervio lingual. Número 3, el 12. Número 4, la vena lingual profunda. Y la arteria, Andrés, la arteria no pasa, esa es pregunta de examen. ¿Quién no pasa por el hiato hiogloso miloioideo? La arteria lingual. La arteria lingual no pasa más medial. Y además, las últimas ramas se les llaman las arterias raninas. Ok, listo. ¿Qué más tenemos acá? Las glándulas salivares. Bueno, las glándulas salivares, como hemos hablado, son la parótida, la submandibular y la sublingual, ¿no? Sus conductos, ¿quiénes son? De parótida, el esteno. De sublingual, Rivinus. Y de submandibular o submaxilar, antiguamente llamado, es Wharton. ¿Ok? Wharton. Listo. Aquí hay un esquema de esto. Y por último tenemos la lengua, ¿no? La lengua va a estar, en este caso, dada de la siguiente manera. Tenemos una morfología externa, una morfología interna que va a tener un cuerpo, una raíz, la B lingual, y vamos a tener una parte superior, inferior, y vamos a tener que, en este caso, el frenillo es esa zona que lo va a unir la lengua a la parte inferior, ¿no? Y ahí tenemos el tema de las bayéculas, que son esas cosas verdes, y la epiglotis, ¿no? Y van a haber pliegues llamados los pliegues glossoepiglóticos. Ahora, esas bolitas que ves al fondo son las amígdalas linguales, o sea, son órganos linfoides. Y por último, en este caso tenemos algunas de las papilas. Siempre recordar que en este caso las papilas van a ser los receptores gustativos, ¿no? En este caso, las células fusiformes, ¿no? Acuérdate de eso, ¿no? ¿Y dónde encontramos eso? En las papilas propiamente dichas, ¿no? Acuérdate de eso importante. Y la inervación de la lengua te la dejo acá, porque así como el nervio auriculotemporal, tienes que saberte en la inervación de la lengua. La inervación sensitiva de la parte de adelante son 2 tercios anteriores del lingual, que es quinto 3, el tercio posterior del 9 y la rama, la bayécula, y la epiglotis es el vago. Eso es a nivel sensitivo. Y sensorial, o sea, el gusto va a ser lo mismo, pero en vez del nervio lingual va a ser en la cuerda del tímpano. Y por último tenemos a la inervación motora, que está dada por el 12, excepto por el palato gloso. Y listo, esto ya es región faringe, esto ya lo has visto en cuello, ya no lo voy a repetir, y pasamos a oído rápidamente para pasar de ahí a ojo y acabamos. Entonces, en cuanto a oído, ¿qué cosas debo acordarme? Ahí te deja un cuadro de todos los datos importantes de oído. Oído externo es pabellón con conducto auditivo externo. Oído medio es receso epitimpánico con la caja. Oído interno es la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares.
lares. Adicionalmente, preguntas de examen. ¿Quién ocupa el conducto auditivo interno? ¿Quién lo inerva? El 7. Miento. ¿Quién ocupa, no? ¿Quién ingresa a través del conducto auditivo interno? El 7, el séptimo bis y el 8. Los relieves petrosos más importantes son la eminencia arqueada y el tegmen tímpano. Y te pueden preguntar, ¿no? ¿Quién forma la eminencia arqueada o eminencia arcuata? El conducto semicircular anterior. ¿Quién forma el tegmen tímpani? La pared superior de la caja timpánica. La tuba auditiva o trompa de Eustaquio, ¿para qué es? Para liberar presión del oído medio a la nariz. Por eso que cuando tú te tapas la nariz y soplas, sientes carga en el oído, pues porque estás tapando su zona de drenaje de la presión. Hay dos musculitos importantes que son los músculos del martillo y del estribo, que son los osículos, ¿no? Entonces, estos músculos van a permitir proteger al oído de los sonidos intensos. Por ejemplo, si el músculo del martillo lo tensa, ya no va a vibrar tanto. Si no lo tensa, vibra bastante y eso transmite más sonido. El músculo del estribo lo que hace es jala el estribo para que no golpee la fosa oval. Entonces, como ya no la golpea, la ventana oval ya no suena. Cuando estos músculos fallan, pues hay hiperacusia, o sea, más sonido de lo normal. Ahora, ¿cuáles son los huesecillos de la cadena osicular o huesecillos del oído clásicamente llamados? El martillo, el yunque y el estribo, pero tienen otros nombres: malleolo, incudus y estapedio. ¿Por qué? Porque en base a eso se van a ver articulaciones. Mira, incudo estapedial, incudo malleolar. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí está la articulación incudo-malleolar. ¿De qué tipo es? Encaje recíproco. Y la articulación incudo-estapedial de tipo enartrosis. En la parte del oído externo, el pabellón auricular, lo que vamos a tener es eso, ¿no? Tenemos una fosa triangular, que es la parte de arriba. La primera cuerda se le llama hélix, la de adentro se le llama antihélix. Esa cosita que está delante del conducto auditivo externo, la que está más anterior, acuérdate. ¿Tú dónde agarras el trago? Lo agarras lo agarras por delante, ¿sí o no? Entonces acuérdate de eso. El trago es anterior, pero ¿cómo lo escondes? En la maleta. ¿Y dónde va la maleta? Atrás. Entonces el antitrago es posterior. Trago anterior, antitrago posterior. Listo. Ahora, esa bolita se le llama pabellón auricular, ¿no? Y en este caso, lóbulo, a esa bolita chiquita que queda. Y mira, nuevamente nuestro nervio favorito, ¿no? ¿Quién inerva la parte anterior del pabellón auricular? El nervio aurículo temporal, otra vez. El occipital menor abajo y en este caso el auricular mayor posteriormente, ¿ok? Listo. Hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿no? Pero ¿quiénes más lo inervan? La zona de Ramsay-Hunt está dada por el 7 y por el 10. La zona de Ramsay-Hunt, ¿por qué se le llama así? Porque había un pata llamado Ramsay y otro Hunt, que ¿qué hicieron? Descubrieron que cuando daba herpes zóster y había parálisis facial, a veces podía incluir vesículas del herpes en la oreja, ¿no? Y dijeron, ¿pero por qué? Porque el 7 también inerva y como estaba atacando al 7 en su parte motora, también lo puede atacar en la parte sensitiva y genera vesículas feas, el herpes. ¿Ok? Listo. Y el conducto auditivo externo, tú te tienes que acordar de esos tres colores que estás viendo ahí. Que nos lo inervan el quinto, el séptimo y el décimo. 5, 7 y 10. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto de acá, ¿no? El oído medio, sus paredes. Quizás lo más importante aquí es diferenciar muy bien entre arteria y vena. La yugular pasa por debajo y la carótida pasa por delante. Acuérdate de esto, porque eso siempre preguntan en verdadero y falso. La carótida pasa por delante y la yugular pasa por debajo. En la cara medial es la cara de laberíntica, es la cara que va a recibir todos los sonidos. La cara lateral es la cara timpánica, la membranosa, porque ahí está la membrana del tímpano. Y va a haber estructuras que van a atravesar, ¿no? La cajita. Entonces, en la membrana timpánica quizás lo más importante es dividirlo en cuadrantes, ¿no? Y en este caso hay que también recordar esto. En el cuadrante anteroinferior, ese conito, pirámide o triángulo de luz es una zona muy importante, ¿no? Y arriba vamos a tener otra zona importante, la pars flácida, que es una zona que se suele romper o lesionar mucho, ¿ok? Hasta se puede fibrosar. La inervación sensitiva va a estar dada nuevamente por el aurículo temporal por fuera, el vago facial por dentro, y por dentro, por el nervio timpánico del 9, ¿ok? Entonces, por fuera tiene la misma inervación del conducto auditivo externo. 5, 7, 10. Pero por dentro es del 9. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la parótida y cómo unos entraban
¿Te acuerdas cómo ese nervio entraba a la caja timpánica y salía para formar el petroso menor? Ya, pues, esa inervación en la caja timpánica hace esto. Y como esa es la cara mucosa, es la que da la caja timpánica, pues esa cara, GG, se inerva, ¿no? Y ahora vamos al oído interno. En el oído interno hay que tener algunos conceptos sencillos, claros. La perilinfa es aquella que está en el laberinto óseo. La endolinfa es la que está en el laberinto membranoso. Entonces, la perilinfa está muy similar al líquido cefalorraquídeo, mientras la endolinfa es más similar al líquido intracelular. Acuérdate de eso, ¿no? Y en este caso, acuérdate, ¿no? Tenemos canales semicirculares que dentro tienen conductos. Al vestíbulo, que dentro tiene el utrículo y el sáculo. Y a la cóclea, que dentro tiene a la rampa coclear. Entonces, los conductos semicirculares, ¿para qué me van a servir? Para el equilibrio dinámico en los tres ejes, ¿ok? Y tienen cilios en las crestas ampulares que van a sentir el movimiento. El utrículo, en el caso del vestíbulo, evalúa el desplazamiento vertical y el sáculo, sacudida horizontal. Es equilibrio estático, mientras que los conductos semicirculares es equilibrio dinámico. Y el conducto rampa coclear es la que va a mediar lo que sería el oído, ¿no? La audición. Y ahí tenemos a lo que serían el órgano espiral de Corti, ¿no? El órgano de Corti, que va a estar, hay dos membranas aquí, acuérdate. Entonces tenemos una membrana vestibular, tenemos una membrana basilar, ¿no? Y en esta membrana basilar va a reposar el órgano espiral de Corti. Listo. Y por último vamos a ojito, ¿ya? En ojito, que tengo que recordarme la pared orbitaria. Y esta pared orbitaria va a tener límites y va a tener un contenido. Entonces, la pared orbitaria está formada por ¿cuántos huesos? Por 7. Es una pirámide cuadrangular. Tiene un techo, que es la parte de, en este caso, el frontal, el medial está el etmoides, el hueso lacrimal, el maxilar y el palatino. Tenemos al conducto lacrimонasal, los etmoidales, y en el piso vamos a tener al maxilar y al cigomático. Pregunta de examen, ¿cuál de estas paredes es la más frágil? El piso. El piso, cara inferior, es la más frágil. La cara lateral está formada por el cigomático y el esfenoides, y ahí, ¿qué cosa voy a encontrar? También, posterior en el vértice, el canal óptico es la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal y la fisura orbitaria inferior. Contenido, el globo ocular y sus anexos, ¿no? ¿Cuáles son los anexos? Los párpados, el aparato lacrimal, los músculos estroculares, los nervios oculomotores, eh, el nervio óptico y la arteria y vena oftálmicas y el ganglio ciliar con el quinto uno, ¿no? Listo. Entonces, ya hablamos de todas las paredes, faltó el vértice. Y el vértice está dado por el anillo tendinoso de Zinc. El anillo tendinoso de cine es ese círculo que estás viendo abajo, ¿no? Y este anillo va a hacer la inserción de los rectos, de los cuatro rectos. Hasta se podría decir de repente del oblicuo superior, ¿ya? Pero los cuatro rectos sí o sí. El recto inferior para nada. Y eso suelen preguntar, ¿ah? ¿Qué músculo no forma parte del anillo de zinc? El oblicuo inferior u oblicuo menor, porque ese es horizontal, no pasa nada de sus fascículos por el anillo de zinc. ¿Ok? Listo. Ahora, dentro del anillo y fuera del anillo también se suele mencionar, de aquí te dejo este esquema de acá, dentro del anillo y fuera del anillo. Entonces, dentro del anillo está el conducto óptico con su contenido y la mitad del hendidura esfenoidal, la mitad que sí se va al ojo. La que no se va al ojo se queda fuera. Ejemplo, las ramas lacrimales, porque es para la glándula lacrimal. El nervio frontal, porque es para la parte cutánea de la frente. El nervio troclear, pues tiene que llegar desde arriba, ¿no? Para hacer funcionar, en este caso, al recto externo. Y por último, la vena oftálmica superior, ¿no? Que también la vena, como ya no entra en el otro espacio, se va por fuera. Listo. Los párpados van a tener, en este caso, piel, van a tener una conjuntiva que se divide en tres tipos. Conjuntiva palpebral, ¿ok? Que va a ser la que esté atrás de los párpados, conjuntiva vulvar y conjuntiva corneal. Listo. Entonces va a haber una zona, un fondo de saco, en este caso llamado los fornix superior e inferior, que van a ser esas zonas de transición, ¿ok? Listo. Luego tenemos a los músculos, ¿no? Los músculos van a ser, en este caso, el orbicular de los párpados y el corrugador de las cejas. Y vamos a tener el músculo tarsal superior, ¿no? Que va a ser un músculo importante. Entonces, este músculo tarsal o músculo de Müller va a estar inervado por la parte simpática. Por eso que cuando en el síndrome de Horner no hay parte simpática, este ojo se cae, pero parcialmente, no totalmente.
Esta es fijazo también, me acuerdo, que siempre la suelen preguntar. Las glándulas, ¿no? Las glándulas, en este caso del párpado. Hay tres tipos de capas, en este caso, la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucinosa. Entonces, aquí viene la gran diferencia entre chalación y orzuelo. Mientras que el orzuelo es una destrucción e inflamación de las glándulas sebáceas y sudoríparas, o también llamadas las glándulas de ¿quién? De 6 y de Mol en el borde libre, como están viendo ahí, borde libre es esa zona donde ya están las pestañas, borde libre. Mientras que el chalación es algo más interno, es más profundo, ¿ok? Y obedece sí o sí a las glándulas tarsales de Meibomian. Ahora, el aparato lacrimal es este, quizás lo importante es saber que la lágrima pasa de lateral y superior a inferior, ¿no? Listo. Ahora, esto es el ganglio ciliar. Y en cuanto al ganglio ciliar, vamos a recordar que lo utiliza, ¿no? Este es el ganglio pterigopalatino, sorry. Hay que recordar que a través de él suben fibras, ¿no? Para ir arriba. Y mira, esta de aquí es la cápsula de Tenon o cápsula extraocular, ¿no? O vaina extraocular, que va a ser esa bolsita que envuelve a los músculos y envuelve al ojo. Listo. Ahora, los músculos, clásicamente tú tienes que acordarte, haces esta esquemita para saber a dónde va cada uno y luego haces esta técnica que se llama reviso. ¿Qué significa reviso? Recto externo por el sexto, oblicuo superior por el cuarto. ¿Ok? Reviso. Y el resto de músculos, si no sé sus nombres, van al tercero. Listo. Lesión de los nervios oculomotores, pues simplemente como te digo, ¿no? Si el tercero tiene la función de centrar la mirada, pues la mirada está hacia afuera, ¿no? Estrabismo divergente. Si el 4 lo que hace es bajar la mirada y la mirada se va hacia arriba, esa es lesión del 4, ¿no? O mirada patética. Ahora, el globo ocular va a estar formado por tres capas: túnica externa, túnica media y túnica interna. La túnica externa es fibrosa, la túnica media también se le llama vascular o uvea, y la túnica interna nerviosa es la retina. Listo. Entonces, aquí viene lo importante. La cápsula fibrosa está compuesta de esclerótica y de córnea. Esclerótica es la parte blanca, son 5/6 de tu globo. Y la córnea va a ser esa zona que es transparente, que hace que el ojo sea no completo un círculo, sino sea un círculo con una bombita, ¿no? Como una especie de hernia, una gema, una gemación. Entonces, esas relaciones son de 5/6 a 1/6. Y a su vez, ¿no? La esclerótica tiene sus capas incluso. Ya, eso no nos compete ahorita. La uvea o túnica media vascular sí es importante porque va a tener tres estructuras clave, ¿no? La uvea retiniana o coroides, el cuerpo ciliar o uva ciliar y la uvea irídica o iris, ¿no? Entonces empezamos con el cuerpo ciliar o procesos ciliares, ¿no? En este caso, el cuerpo ciliar va a ser todo, todo. Y en este caso, el cuerpo ciliar va a tener su músculo ciliar con dos tipos de fibras, va a tener sus procesos ciliares, ¿ok? Que van a servir para qué? Para la secreción de el humor acuoso y el ligamento suspensorio cristalino, ¿no? O zónula de zinc. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener acá? Este iris es un músculo involuntario contráctil y pigmentado, ¿no? Y ahí tenemos sus músculos, ¿no? El dilatador y el constrictor. Así que ahí hay que recordar eso, ¿no? Mientras que la parte del 3 es hacer contracción, la parte de lo que sería el simpático es hacer dilatación, ¿no? ¿Y cómo llega el 3? A través de los nervios ciliares cortos. Acuérdate de eso, es pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo llega el tercero al ojo? A través de los nervios ciliares cortos. ¿Qué más? Y luego en la túnica interna tenemos a la retina, ¿no? O túnica nerviosa. Y aquí hay que recordar que la capa más importante estaba abajo, ¿no? Estaba bien atrás, más bien, que es la capa pigmentaria. Y la luz rebota y vuelve a salir hacia superficial y recién de ahí pasa al nervio óptico. ¿Ok? Entonces, en la retina vamos a tener una mancha amarilla que se le va a llamar mácula lútea, y esta zona es una porción central de la retina donde hay una visión directa. ¿Ok? A veces también se le llama fobia. Y esa zona debería, en este caso, representar, ¿no? La mayor agudeza visual. Pregunta de examen: ¿cuál es la zona de mayor agudeza visual? La mácula lútea, específicamente la fobia. Y por otro lado tenemos la papila óptica, que es el famoso papiledema que debes haber escuchado, ¿no? Y es un punto de salida del nervio óptico. Entonces, como para este nervio óptico va a aprovechar y va a llegar la arteria, ¿ok? Que es la arteria central de la retina, rama de la oftálmica. Y es un punto ciego. Por último tenemos el efecto de la
difracción, que tú ya la llevó en la academia, y cómo el cristalino se contrae y se dilata, ¿no? Y te dejo esta tablita, que es la visión de corta, el músculo ciliar se contrae, la sonda de la decisión se relaja y el cristalino, en este caso, se vuelve más convexo. Ya la repasas en su momento. El humor acuoso, que también sería una pregunta de examen, ¿no? Cuando el cristalino tiene problemas, eso se llama catarata, que se pone blanca en los ojos. Cuando hay un exceso de presión intraocular o exceso de lapío, en ese caso, ¿qué cosa es? Es un glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado. Pero ¿qué cosa es el ángulo? Pues ahí vamos a ver esto en anatomía. Entonces, va a haber un conducto llamado el conducto venoso de Schlemm, que es el que reabsorbe en este caso todo el exceso de humor acuoso. ¿Ok? Cuando falla o cuando se está obstruida, eso se llena de presión y hace una presión intraocular elevada, ¿no? Que es peligrosísimo. Entonces, ese valor está de 11 a 21 milímetros de mercurio. Y luego tenemos el cuerpo vítreo, que es la parte de atrás. Acuérdate esto, ¿no? Cuerpo vítreo es la parte de atrás del cristalino, o cuerpo o humor vítreo, y en este caso el humor acuoso está adelante, ¿no? Está anterior al cristalino, pero a su vez se subdivide por el iris en cámara anterior y cámara posterior. ¿Ok? Listo. Eso es importante. Y por último, y con eso cerramos, hicimos exactamente casi una hora, la irrigación del ojo, ¿por quién está dado? Por la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. Listo, chicos. ¿Tienen alguna duda con el repaso? ¿Todo ha quedado claro? ¿Todo ha quedado claro, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, sí, Andrés, al parecer sí. No tengo preguntas de los compañeros. Ya, pues entonces con eso hemos acabado la parte pendiente de cabeza y solo faltaría lo de abdomen, que ya puedo estar haciendo mañana. ¿Ya, chicos? Cuando tenga batería otra vez te paso la diapo. Tengo la diapo, pero tiene exceso de diapos. Entonces, para hacerla bien puntual, la termino de editar y te la paso. ¿Ok? Ok, igual te hago un recordatorio mañana por la mañana, ¿te parece? Sí, me parece correcto. Ya, pues chicos, cuídense mucho y espero que les vaya muy bien este examen. ¿Cuándo es el examen? Por cierto, aprovecho. Hoy día el profesor se acercó y me dijo que no puede ser el miércoles, chicos, y al parecer va a ser el viernes. Todo depende que le confirmen aula. Ya. Entonces tienen más tiempo para estudiar. Qué bueno. Ya, pues. Entonces, ya creo que el repaso de mañana se canceló y en parte, qué bueno que avisen, porque mi amigo de físico me dijo que a veces, entran 6 gatos, 3 gatos a los repasos y como saben, todos estamos full, así que si no pueden, normal, pero la oportunidad está ahí, ¿ya? Entonces ya vamos acabando los pendientes de la semana, solo faltaría la de abdomen y eso sería todo por la semana, ¿ya Leo? Ok, Andrés, muchas gracias. Ya listo, chicos, espero que les sirva, cuídense mucho, descansen, adiós, adiós, adiós.